alto. Bueno. Bueno. Sí, nos falta un fotógrafo. Bueno. Ahí está. Bueno. Listo. Somos muchos. Bueno, me voy a poner aquí en medio para no sentirme desplazada. Te voy a pasar un micro y nos vamos rolando todos los micros. Sale. Pues bienvenidos de nuevo. Pues felicidades por la película. Creo que ya la gente habló por sí sola. El trabajo habla por uno, ¿no? ¿Qué más decir? Vámonos. No es cierto. Pues bueno, una gran película, de verdad. Muchas felicidades a todos. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí. Exalumnos que regresan a la escuela y con esta calidad de película, la verdad es un orgullo, ¿no? Gracias. Y bueno, vamos a empezar a lo nuestro un poquito. Pues háblenos un poquito entre todos cómo surgió esta idea de Los Inadaptados, cómo la fueron abordando y cómo llegó este asunto de los 4 directores a hacer un solo conjunto, una sola pieza, sin que se viera dispar, discorde o con otro tono completamente diferente, porque cada director tiene una personalidad que evidentemente plasma en una película, ¿no? Llama mucho la atención que aquí hay 4 directores que están plasmando 4 personalidades, pero de una forma que la película realmente no parece que está hecha por 4 personas, ¿no? ¿Cómo surgen Los Inadaptados y cómo estas 4 mentes lograron ponerse en común? Bueno, pues principalmente es por el guión tan magnífico que hizo Luis Arrieta, que yo creo que es un guión muy inteligente y además con mucho sentido del humor. Y bueno, sin lugar a dudas, a partir del guión fue que él mismo como nos lo dio a Javier y luego a mí, proponerlo para que hiciéramos como directores y como productores. Su idea era realmente esa, que cada historia fuera dirigida por una persona, por un director diferente, para darle un sabor diferente, ¿no? Yo creo que la película tiene una unidad por muchas otras razones, pero él sí quería que fuera un tono o una apreciación de cada historia por un director diferente. Y yo creo que justamente por eso, Javier escogió el casco, la historia del casco, y luego yo escogí la del elevador. Luego invitamos a Sergio Tobar para que hiciera el chat y a Marco Polo Constancia para que hiciera la historia del robo, de los viejos. Y yo creo que una de las cosas que me estás preguntando que logra la película es justamente el espíritu colectivo que tuvo el proyecto desde un principio, hacer un trabajo muy integrado con muchas personas. Es muy difícil, no fue fácil. Había muchas discusiones obviamente en la postproducción y en el corte de la película, de cómo tener la película terminada. Sin embargo, creo que justamente la película tiene esta unidad también por el trabajo de Carlos Hidalgo como fotógrafo, nosotros como productores, Javier, yo, Luis Arrieta mismo y Luis Ernesto Franco, Mauricio Candela, somos muchos, hicimos una película realmente muy de equipo, ¿no? Bueno, para agregar un poquito, parte del experimento y de lo que queríamos jugar intentándolo hacer era que todo el equipo de producción se mantuviera el mismo, nada más cambiaba el director para cada historia, fue el mismo músico, mismo fotógrafo, mismo editor, mismos asistentes, todo fue el mismo equipo de producción como una película. Fue un rodaje de 4 semanas, todas pegadas, donde nada más entraba un director, entraba otro, el equipo de producción fue el mismo, y todo eso con el afán de darle esta unidad que sí se ve, a pesar de que cada historia pues definitivamente tiene lo suyo de cada director, y creo que eso es lo que logra la unidad, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el experimento, y como comenta Jorge, fueron muchas discusiones creativas, sobre todo en la parte de edición. Ahí fue donde cada quien estaba jalando para su lado, y oye, es que tu historia está larga, no, espérate, la tuya también, corta tu final, no, espérate, porque el mío, mejor el tuyo, ¿no? Entonces, eso se puso interesante, pero todos viendo por el bien común que era una buena película, y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta para Carlos Hidalgo. Normalmente dicen que el fotógrafo
cuando está en una filmación, ya lo he repetido, se casa con un director, ¿no? Para formalmente terminar haciendo un hijo, que es la película. Bueno, Carlos Hidalgo, estás casado con 4 directores. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues yo creo que como todo en la vida, es adaptarse o morir, ¿no? O sea, nunca tienes las condiciones ideales en ningún caso, ¿no? Siempre tienes que adaptarte. En este era un pro, adaptarse era como muy divertido, ¿no? Pues finalmente nosotros los fotógrafos, como todos en los que hacemos cine, estamos acostumbrados a trabajar en equipo y siempre tienes que adaptarte a un equipo nuevo, ¿no? O sea, generalmente conservas a tu asistente o a tu gaffer, pero siempre llegas a adaptarte a un equipo nuevo. Aquí la verdad es que el experimento me gustó desde el principio. Yo a Jorge, a los demás chicos no conocía a ninguno, o sea, no había trabajado, con Jorge ya había trabajado mucho. Y fue como una parte como pues sí, de adaptarse, de entender la óptica de cada uno, de entender, o sea, de sí poner ciertas condiciones en las narrativas, ¿no? Ciertas cosas donde no se valía salirse y respetar la narrativa que cada uno tenía de su propia historia, ¿no? Como lo dijo Javi hace rato, como fue en la edición, fue también en el rodaje, o sea, fue siempre un pensamiento colectivo, ¿no? Tratando de hacer una película y no 4 historias pegadas, ¿no? Y la verdad fue muy divertido, no fue, en mi caso no fue nada torturante, la verdad es que yo la pasé muy bien con los 4, ¿no? En mi caso fue muy divertido. El editor yo creo que sí sufrió, el editor y el músico, pero yo la pasé muy bien. Bueno, voy a hacer una última pregunta antes de abrirle el micrófono a la gente, pues, si tienen preguntas. ¿Cómo se fue juntando el equipo? Es decir, ¿cómo se decidieron los 4 directores? ¿Cómo llegó Carlos a trabajar a la película? ¿Cómo se armó? ¿Quién? Bueno, como decía hace rato, Luis Arrieta le dio el guión a Javier primero y a mí casi al mismo tiempo, un poquito se lo dio. Javier lo leyó y dijo, yo quiero hacer el casco. Cuando yo leí, la historia que más me interesó fue El elevador. Y de alguna manera Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco, Javier y yo estábamos ya, conjuntamente queríamos hacer otra película que era más grande, que era más complicada. Teníamos ya el proyecto de producir una película. Y cuando Luis dijo, yo tengo este guión que es más barato, que es más, a ver qué les parece, así como muy tímido todavía, y nos encantó a todos, sí fue su idea, entonces fue cuando dijimos, vamos a buscar a 2 directores más, amigos. Entonces fue cuando invitamos a Sergio y a Marco Polo Constanz para que dirigieran las otras 2 historias. Y bueno, Carlos Hidalgo, yo he trabajado con él desde hace rato, estamos haciendo cuentas, hace 21 años. Las pizarritas que están aquí en el pasillo de las óperas primas del CCC, las primeras 2 trabajamos Carlos y yo. La mujer de Benjamín y El secreto de Romelli. Realmente fue un proceso muy rápido. Cuando Sergio entró, que además era como que era muy padre que Sergio se integrara al corto, que la parte que él hizo, la historia que él hizo, porque le venía muy bien el trabajo que ha hecho Sergio y a Sergio le encantó también. Y bueno, creo que Carlos Hidalgo entró porque bueno, de algún momento barajeamos que fueran fotógrafos diferentes cada historia, pero creo que inmediatamente fue una decisión muy sabia que Carlos hiciera a todos. Y bueno, pues le hablamos a Carlos y Carlos dijo que sí, y bueno, entonces totalmente ya a partir de eso fue realmente muy rápido el proceso y realmente todo el mundo se involucró muy padre, ¿no? Fue un proyecto que tuvo mucho ángel en ese sentido, ¿no? He estado en otros que todo lo contrario. Sergio, habla, por favor. Yo dirigí el chat y para mí integrarme a esta película ha sido muy interesante porque normalmente uno en México, cuando tiene una película que quiere hacer, uno tiene que pasar años, muchos, incluso
diría lustros, buscando apoyo, tocando puertas, viendo a ver quién nos da el dinero, y bueno, para los que no lo sepan, lustros son 5 años, pero bueno, hay gente que ha pasado, bueno, que digo lustros, décadas levantando proyectos y que luego salen, están una semana en cines, luego valen madre y ya no sirve para nada. En este caso para mí fue como el sueño de todo cineasta, porque un día me llaman y me dicen, oye, estamos buscando directores, mándanos tu material porque estamos como haciendo como un casting. Y yo dije, yo quiero hacer casting, mándame material, y yo ni supe cómo pasó, porque todo fue como tan rápido, pero para mí fue muy emocionante que me hablan y me dicen, oye, lee el guión porque nos gusta tu trabajo y queremos que tú dirijas el segmento del chat. Y la verdad es que para mí fue abrumador de cómo, o sea, yo no tengo que ir a pelear el dinero, yo no tengo que ir a darme de golpes con la gente sino que me estaban llamando a mí por mi trabajo y para dirigir, entonces era un gran sueño. Y esto, bueno, tenía que ver con una película que yo había hecho antes, que se llama Mi Último Día, y con cortos, que tengo pues mucho tiempo haciendo muchos cortos. Y cuando yo leo el guión, veo todas las historias y me parece muy interesante la del gordito que chatea, no porque yo sea gordito, sino porque chateo. Porque desde que era yo muy chico había internet en mi casa, porque mi papá era como siempre un hombre muy enterado de las cuestiones novedosas. Llegando tenía que, bueno, fue el primero que yo conocí con un compact disc en la mano, que aparte se les decía compact disc, es que suena tan retro eso, pero entonces había internet y yo empezaba como a chatear y bueno, había una serie de experimentos de, hoy voy a decir que soy un güey de 30 años súper mamado que va al gym y que está, bueno, hoy voy a decir eso. Otro día una amiga y yo decíamos, bueno, vamos a decir que soy una gringa perdida en México. Bueno, hacíamos una serie de cosas, pero sobre todo encontré que amé mucho esta historia, porque si hay algo que da el chat y que da el internet en términos generales, es la posibilidad de por un momento inventarse un alter ego, inventarse un personaje que no necesariamente es uno mismo, y entonces ponerte como una máscara, cualquier máscara que uno quiera. Si uno quiere meterse en un chat y jugar a que es quien sea, lo puede hacer, y las redes sociales, por mucho que ahora pidan ciertos registros, ciertas fotos, cierto todo, bueno, cada día hay una invasión de trolls más grande. Bueno, Javier tiene unas historias fantásticas al respecto, yo no puedo contar nada, pero quiero decir, hay esta posibilidad de ser quien uno no es. Y entonces, una persona como yo, que toda la vida fue muy inseguro, que siempre tuvo muchos problemas de inadaptados, que porque siempre hablamos que esta película la hacemos entre todos porque nos sentimos inadaptados, pero yo luego les digo mis historias, y todos dicen, no, güey, hazte para allá. O sea, los inadaptados me ven feo a mí, me rechazan. No me rechazan, solamente me ven raro y se ponen guantes para tocarme. Pero ese no es el punto ahora. El punto es que este personaje era muy hermoso porque él es tan inseguro, porque tiene tantas broncas para salir de su coraza, de su caparazón y enfrentarse al mundo, pues ya digamos una mujer, unos amigos, cualquier cosa. Entonces yo me identifiqué muchísimo con eso y me parece muy tierna esta posibilidad, como yo lo imagino como una pequeña tortuga que tiene como este tipo de, no sé cómo se dice, la cosa que sacan los submarinos y que ve como así, bueno, periscopio. El periscopio es la palabra que creo que buscaba. Entonces sale el periscopio, mira por afuera del agua y ve que hay alrededor, pero él sigue abajo, hundido, protegido, y eso me parece muy bello, y eso es lo que creo que tiene el personaje. Y ellos dicen que ellos escogieron las historias, pero lo que pasa es que las estaban escogiendo para dejarme a mí la que yo quería. Esa es la verdad. Bueno, demasiada información. ¿De qué vas? Preguntas. A ver, un segundo. La plática la transmitimos por internet, entonces ahorita por Ustream hay gente que nos está escuchando. Nada más denme chance de que les llegue el micro para que escuchen la pregunta. Digo, siempre que... Yo soy guionista, entonces a mí me interesa mucho esa parte. Cuando tú entregas un guión, pues el director no mueve, hace, cambia, le da su visión. ¿Cómo fue que 4 directores tuvieron su cachito de guión, lo cambiaron a su visión y no quedó tan raro? O sea, ¿cómo lo trabajaron? Porque, o sea, si un director con el guionista se saca los ojos, no quiero saber 4. ¿Y cómo fue? No, bueno, yo nunca me le he sacado los ojos a ningún guionista, porque normalmente yo he sido mi propio escritor, pero de hecho es la primera vez que filmo algo que yo no escribí. Pero sin embargo, cada quien de nosotros, bueno, yo hablo de mi parte también, pero cada quien diría lo suyo, pero yo trabajé con Luis la parte del elevador, una vez que leímos el material y que nos gustó y que me gustó mucho el guión completo, pero también la parte que yo quería dirigir,
tuvimos sesiones con bastante, digamos, anticipación a empezar la preproducción de la película, en donde yo le decía lo que yo pensaba que tenía que trabajarse todavía, que pulirse, y Luis, obviamente, bueno, por lo menos en mi caso, bueno, Luis me decía, bueno, Jorge, por favor, digo, o sea, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué crees tú que no está todavía pulido, funcionando? Y fue un trabajo muy pacífico, no hubo ningún, esto que tú dices de sacar los ojos, no sé, fue muy padre. Sí le hicimos modificaciones sustanciales a la historia del elevador, de las originales que él tenía, sí le hicimos algunos cambios importantes en un diálogo de vamos a hacerle esto, vamos a hacerlo. Y bueno, yo creo que también cada director hizo lo mismo, pero ya como productor, poniendo el zapato de productor, que también Javier era director, de los 4 directores nada más Javier y yo somos directores productores. Obviamente que también teníamos que tener una visión global de productor, de decir, bueno, tiene que tener esta integración, y teníamos que velar para que la película tuviera este resultado, que hubiera una integridad de los personajes que salen en varias historias, que no que yo le cambie en mi guión, en mi parte, al personaje de Maya Zapata, y que luego en el que sale en el del robo sea un personaje completamente diferente. O sea, sí teníamos que ver también como guionistas, directores, productores, que hubiera una unidad en que el personaje tuviera coherencia en todas las historias, ¿no? O sea, ¿cómo se sentaron? Tú te sentabas primero con Luis, luego Javier. Y entre todos, o sea, realmente no fue, yo creo que ahí fue la parte más tranquila, porque fue una parte creativa antes de hacerla. La parte más complicada fue la postproducción, porque esa sí la película ya está filmada, y ahí sí era donde era muy difícil, que como siempre uno sabe que en el proceso de edición las escenas, hay escenas que se van recortando o quitando o apretando el ritmo, lo exige la película, y ahí sí eran momentos en que a veces teníamos que decir, con un montaje normal, a ver, vamos a poner esta escena antes que esta otra. Ese proceso sí teníamos muchas opiniones diferentes, y bueno, al final de cuentas teníamos que, como todo trabajo creativo en equipo, tienes que al final de cuentas llegar a un acuerdo, ¿no? Aquí nadie impuso su ley, sino sí fue un acuerdo de, bueno, hasta aquí llegamos todos que estamos de acuerdo, y aquí fue el resultado final. No fue fácil, fue muy largo, fue más largo de cualquier película normal, porque sí éramos muchos, pero al final de cuentas creo que valió la pena, ¿no? La tardanza en llegar al final. Para agregar así como que ahora sí muy aterrizada la metodología, sí, básicamente en esta peli tuvimos un desarrollo largo, una pre no tan larga, pero un desarrollo muy largo. Entonces, sí era de, a ver, Jorge, agéndate con Luis Arrieta, Javier, agéndate con Luis Arrieta, Sergio, Marco Polo, cada quien se agendó, cada quien hacía cambios, y luego Luis Arrieta con Jorge y conmigo de productores, y con Luis Ernesto Franco también, oye, ok, a ver, Sergio me pidió estos cambios, tal, ¿qué les parece? No, pues sí, suena muy bien, está muy bien, la de Jorge, como ves, y aquí les mando el nuevo borrador, y ahí vamos, nada más nosotros leíamos todo el guión, cada quien nada más leía su historia, y como dice Jorge, buscando esta unidad, que fue lo mismo en edición, y que fue lo mismo en todas las etapas, pero sí, aquí realmente como éramos, pues muchos productores, el guionista también es productor, o sea, en fin, era como que, ok, que todos los productores estemos de acuerdo que esta es la película que queremos hacer, y por eso yo creo que sí quedó una peli, y no 4 cortos. Bueno, antes que nada los quiero súper felicitar, está hermosa la película, te ríes, lloras, amas, está de verdad bravísimo. Y luego, bueno, quería preguntarles, ¿cómo fue la selección de los actores? ¿Todos hicieron el casting juntos? ¿A quién se les ocurrió? Porque también todos los actores ocupan su espacio como si los hubieran escrito para ellos. De los productores, 2 de ellos, que son Luis Arrieta y Luis Ernesto Franco, los 2 son actores, los 2 conocen actores. Entonces, o sea, con cada director se habló de, bueno, ¿quién es tu casting ideal? Tal, oye, pues a este sí lo conozco, a este no, a este busquémoslo, a este pues a ver si le entra o no le entra. Y como productores, pues intentábamos complacer a todos los directores. El único papel que hicimos un casting como tal, de que no encontrábamos a la persona, fue para el gordito del chat, que ahí sí fue, ok,
pues hagamos un casting, organizamos un casting ahí con Sergio. Todos los demás sí fue de, a ver, a mí me gustaría tener a Paola Núñez en este papel. Ok, sí, yo la conozco, le hablábamos, nos presentábamos, los que la conocíamos, los que no, pues a arreglarnos más o menos. Y yo siento que sí, en la medida de lo posible, como productores, intentamos complacer en todo a los directores, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, no, es exactamente. Luis Ernesto, bueno, yo había trabajado en Amar con Luis Ernesto, que es donde lo conocí, Luis Ernesto Franco, yo lo dirigí en Amar, que fue el protagonista. Nos hicimos muy buenos amigos y más allá de eso, las ganas de él y de Luis de producir, como actores y también como los dos escriben, sobre todo Luis Arrieta, pero los dos tenían este entusiasmo y estas ganas, que realmente es la primera película que yo no hago yo normalmente todas mis películas hago un casting bastante intenso, aunque yo como director ya sé que algunos quiero, o sea, yo quiero tal actor, pero a veces no pueden o están ocupados, entonces uno tiene que hacer casting. Aquí fue muy claro, Luis Ernesto, yo quería que Luis Ernesto Franco hiciera el abogado arrogante mamón del elevador, y bueno, y Tiaré, para mí, yo tenía muchas ganas de trabajar con Tiaré, también Tiaré era muy amiga de ellos, entonces fue muy fácil, ¿no? Tiaré fue realmente que dijo yo, claro, y con Maya igual, o sea, yo quería darle a Maya Zapata un papel que fuera, ¿no?, la morenita de sirvienta que siempre le dan los gringos, y yo dije, yo quiero que al contrario, aquí la idea es que a Maya Zapata darle un personaje de la chava profesionista, con lana, o sea, que exitosa, que bueno, que tiene su corazón, está enamorado de este patán, que al final no es tan patán, pero sí creo que cada quien tuvo, como dice Javier, yo quiero a estos, y pues ahora sí que éramos tantos productores y actores y siendo productores que no fue nada difícil conseguirlos, ¿no? A Isela Vega, bueno, Isela Vega también había trabajado conmigo, pues ahí le hablamos a Isela Vega, a Joaquín Cordero, bueno, o sea, realmente el reparto que tenemos estamos también súper orgullosos, o sea, la verdad, Bartilotti que hizo el chat, te lo comes a besos, o sea, a mí me encanta, y hasta Joaquín Cordero, ¿no? Tenemos toda esta gama de edades que, la verdad, creo que es un acierto también el propio proyecto que ellos aceptaran, ¿no? Sí, no, nada, yo propuse actores y me los consiguieron. Listo. Un consentidazo. Excepto al gordito que tuvimos que castear. Personas aquí presentes hicieron casting, pero no voy a decir nombres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, me parece muy buena la película, interesante. El formato que manejaron 4 directores parece una muy buena propuesta. Es evidente que en cada segmento se logra, yo creo que esa cohesión entre todos los apartados de la película, digamos. El mismo contexto te lleva y te a respirar un clima distinto, ¿no? El de los viejitos, la ambientación, el estar en el elevador, un ambiente como más distinto, moderno, nuevo. Pero me parece que en ciertas partes de la película, tal vez en la secuencia donde entran a la tienda, al ser Luis Arrieta el escritor, no sé, me pareció un poco rígido el diálogo entre él y el vendedor. No sé si eso también, al ser él escritor y actor, influyó en que en algún momento el director dejara de meter un extra tal vez a esa secuencia. Ok, trabajar con el guionista siempre trae ciertos problemas, ¿no? Si por más que se trabaje quítate el sombrero de guionista y ponte el sombrero de actor, es complicado. Ahora, con Luis Arrieta, la verdad es que el personaje que creamos era un personaje muy complicado, porque de entrada en el guión era alguien que en el minuto 1 pues se quiere dar un tiro, ¿no? Esa persona, en el transcurso de un día, encontrarle algo de esperanza, algo de alegría, encontrar el por qué diría que sí a una propuesta tan estúpida como te invito a comer, en fin, era un personaje que no era alguien convencional, y yo siento que Luis sí tuvo la capacidad de quitarse este sombrero, de trabajar, y era un personaje muy rígido en concepto, era todo lo contrario al personaje de Paola Núñez, ¿no? Era luz y era sombra.
A mí la verdad es que sí me gustó mucho Luis Arrieta. En esa es en la primera que lo estamos viendo, lo estamos estableciendo, y sí es un cuate todo tieso, que apenas si se puede mover, que habla muy rebuscado. Todo el backstory que le dimos al personaje de Luis Arrieta era una... Sí, yo un poco a lo que voy no es tanto al personaje de él, porque sí está totalmente como tú lo estás poniendo en línea, pero lo que me parece al momento de entrar en diálogo, en conversación con la persona que lo atiende, Raúl, con Raúl, me parece que ahí, no sé, me parece la escena, toda la acción, toda la secuencia rígida de ambos, no solo de... Ok, ya te entendí. Bueno, te voy a decir, el problema de esa secuencia es que era más o menos como 10 minutos más larga, el de antes de que entraran a la tiendita y la tiendita. Entonces, cuando vimos el primer corte, la verdad es que cuando estaban afuera no pasaba nada nuevo, teníamos que ir directo al grano, y el estar recortando estos pedacitos que te sirven para meterlos lo más rápido posible, creo que sí afecta en esa parte que tú dices, porque toda la cadencia y la secuencia de cómo fue filmada y de cómo fue actuada, pues se ve comprometida un poquito menos ya que estamos ahí adentro, pero sí, esa fue la parte de mi historia que más sufrió en corte, por duración de la película, y porque a pesar de ser diálogos inteligentes y chistosos, llegaba un momento donde pues ya está siendo muy repetitivo, ¿no? Entonces afuera había toda una explicación de quién es el patón y de que si en Europa, no digo en Londres, en París no toman café y no toman té y bla bla bla. Entonces a lo mejor ese sentimiento lo tienes porque la tuvimos que tasajear mucho para entrar a la historia lo más rápido posible. Ahora, no existe película que no tenga esos recortes de edición, ¿no? El montaje, el ritmo manda, no la película manda. Hola, buenas noches. Primero, hace un momento hablaban de, bueno, un poco del contraste en relación a los personajes, que si es blanco, si es negro. Nosotros, bueno, vamos a hacer la pregunta en conjunto. No somos mexicanos, somos ecuatorianos, pero tenemos una duda muy en particular del cine mexicano. Cuando vemos cine mexicano sentimos que el cine mexicano tiene una tendencia en realidad a sobremusicalizar los momentos. Sentimos que en esta película pasa todavía lo mismo, y sentimos que a ratos hay momentos en los que momentos muy encantadores que el silencio diría más que la misma música, es como la música tratando de decirnos qué sentir. Entonces, el hecho de que sean 4 directores, yo tenía la inquietud de saber de qué pasaba en ese punto, si es que era, exacto, cómo la musicalización complejizó el trabajo entre los 4, si es cierto que es un solo músico, pero en qué punto la visión de cada uno en relación a la música chocó, y por qué tenemos el resultado que vemos ahora, o sea, cuál es el proceso de esta música. Bueno, fue muy parecido al del fotógrafo. O sea, Carlos como fotógrafo trabajó con cada uno de nosotros, llegamos a una... Por ejemplo, con Carlos trabajamos mucho, sabíamos que el proyecto en global tenía que tener cierta paleta de colores, que tenía que tener cierto tipo de estilo, no íbamos a hacer cámara en mano loquísima como si fuera 24, me explico, o sea, había ciertas cosas que nos pusimos de acuerdo de lo que no podíamos, hacer violando todo un concepto global de la película. Con la música sucedió algo similar, pero cada director también trabajó con los músicos, que son 2, Axel Rico y Sebastián Bell, y también fue un proceso de yo quiero menos esto, quiero menos aquello. Yo creo que estoy de acuerdo, creo que las películas en general muchas veces se sobremusicalizan. Yo creo que por lo menos en el elevador, que es con la que trabajé con ellos, muchas veces más que una atmósfera lo que hay, no es música, es casi como una parte como del room tone del elevador lo que se escucha. De las otras, bueno, creo que cada quien trabajó con ellos, diciendo yo es lo que quiero. Y al final, bueno, me ha pasado mucho eso. Yo con Conejo en la Luna tenía como 36 cues a la hora de llegar a la sala de regrabación, y le quité como 15. O sea,
O sea, realmente casi la mitad de los cues de música se los quité, con perdón al músico, pero ya los había grabado y todo, pero así es cierto, o sea, siempre, y con Axel y con Sebastián también pasó de que quita y le pone cada quien, ¿no? O bueno, por lo menos eso pasó conmigo. Yo personalmente o sea, como director del casco, sí estoy de acuerdo contigo, tenemos una tendencia a sobremusicalizar, yo sí la tengo, me la estoy intentando quitar para la siguiente película, me cuesta trabajo, y yo siento que la mía viene influenciada, la verdad, de Hollywood, que es esta orquesta gigantesca, y hace que la peli luzca muchísimo, y yo crecí viendo todas esas películas, ¿no? Entonces, yo siento que de ahí viene, nunca me lo había cuestionado, pero sí sé que ahorita la estoy intentando quitar, o sea, y de hecho estoy trabajando con los mismos músicos, y decirles, no quiero mucha música, aquí no quiero música, aquí, o sea, ya estoy yo, pero conscientemente, intentando quitar pedazos de música, pero yo creo que sí viene de mi background hollywoodero, yo siento, ¿no? O de las telenovelas que han forjado este país, que eso también es un tema importante. No, es que las telenovelas ahí están registradas, ese es un tema, hay que ver que finalmente uno puede decir, yo este es el tipo de película que quiero hacer, y yo como autor este es el tipo de cine que me gusta, sin embargo a la hora de hacerlo, uno termina proyectando cosas que uno guarda ahí en algún rincón de la mente, y la verdad es que somos un país muy curioso, y qué bueno que lo mencionas como, hablando de Los Inadaptados como una película mexicana, porque en ese sentido me parece que a nivel identidad es bien mexicana, o sea, es bien universal, pero al mismo tiempo tiene una identidad bien clara, y eso está bien padre, pero el mexicano tiene una tendencia al melodrama muy padre, lo cual además hizo nuestra época de oro, por supuesto, pero también las telenovelas han educado prácticamente todo este país durante décadas, y también es cierto que bueno, nos forjamos en el cine de los rancheros que cantaban, la comedia romántica ranchera, etcétera, etcétera, y bueno, la verdad es que pues somos un pueblo muy musical. Y qué bonito. pero quiero decir también, estoy de acuerdo con Javier, hay este asunto que a veces uno dice, mira, si no tiene música funciona, se ve bien, pero luego llega el músico, que los músicos de pronto también tienen este asunto de, oye, pero te propongo todo, porque claro, cada quien quiere lucir, y entonces llega el músico y te empieza a poner como una guitarrita, órale, tu guitarrita suena bien, pero ¿qué tal si le metemos el pianito? Uy, pues también es como empezarse a rascar y luego ya no sabes, ya cuando te rascaste dices, ya fue demasiado. En este caso me parece que, sin embargo, me parece que a diferencia de otras películas mexicanas, la música está muy bien justificada. Y digo, hice toda la introducción para decir, estoy consciente del problema. Sin embargo, en este caso me parece que está bien aplicado, voy a explicar por qué. En la mayoría de los casos donde hay música, es normalmente música incidental que esté en el lugar. Por ejemplo, hablando concretamente de mi segmento, pues está la música del café. Están en un café, están platicando, y pues hay una musiquilla ahí y todo. Viste, da una atmósfera, como dice Jorge, pues es un poco el ambiental, digamos, ¿no? Y hay otras partes, por ejemplo, cuando se está cambiando y que es como un collage, que es más como una edición estilo videoclip, que es más como dinámica, movida. Entonces, creo que sí, a lo mejor tiene más música que muchas películas ecuatorianas, vamos a ver por ahí, pero comparada con las mexicanas, la verdad es que está muy sobria, yo creo. He dicho. No, ya me respondieron todo. Nada más yo quería saber, a la hora de cortar la película, ahora sí de pelearse para ver qué cortar, ¿cómo decidieron qué cortar? Porque al principio dijeron como, tú córtale al final, tu final está muy largo. Sí, o sea... se resolvió en lodo. Sí, o sea, una historia... se resolvió en el lodo y a golpes. Las historias están como unidas entre sí, pero al mismo tiempo pues son separadas, ¿no? Entonces, ya están hechas, ¿cómo decidir cortarle tantito al final a una? No, y luego se juntan, ¿no? Se entrelazan. Ajá. Pues es un trabajo que fue muy complicado, sí fue complicado. Llegar a esto fue muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Normalmente con un editor, con un solo director y luego también un productor, normalmente siempre hay un diálogo, a veces también discusiones, pero ahora con tantos productores y tantos directores, obviamente que eso se multiplicó, ¿no? O sea, sí había discusiones acaloradas de por qué así, por qué acá, pero creo que justamente fue muy útil todo eso, porque nadie, al final,
hacíamos, bueno, vamos a ver este corte, o vamos a hacer la idea de Javier que dice que vamos a verla, o la idea de Jorge, ¿no? Entonces, o la idea de como productores estábamos también ya viéndola de alguna manera, de repente nos quitamos la camiseta de directores y vamos a verla como productores. Y ese proceso de ver tantas sutilezas, porque la película era la misma, nada más era ver qué tipo de más corta algo, más chico, más largo, o cambiándolo de lugar, que eso lo hacemos siempre en todas las películas, pero en esta fue multiplicada por 8, ¿no? Y exponencial, porque entonces sí fue muy largo, por eso fue muy largo, pero realmente la decisión final fue colectiva, fuimos poco a poco llegando a consensos, hicimos muchas pruebas también con público, que es algo que normalmente en México se hace muy tarde, como decía Javier hace rato, platicamos nosotros aquí con un maestro de ustedes aquí, que también fue un maestro muy querido, y realmente es algo que es muy importante cuando uno quiere hacer una película que le quiere llegar al público. Enseñársela al público y decir a ver qué les parece, y nos sorprendimos mucho que de repente cosas que uno en el proceso de edición, no cuando está terminada para un marketing, sino el proceso de edición lo hicimos muy temprano, hicimos muchas exhibiciones con público, y eso fue increíble porque realmente eso nos ayudó mucho a decir, creo que por aquí vamos, esto hay que hacerlo, apretarlo, esto aquí se cae tantito, o sea, creo que el resultado final fue un trabajo de un proceso bastante doloroso de repente, pero también que al final estamos muy contentos, ¿no? Sí, o sea, sí, a fin de cuentas éramos los productores, ¿no? No, te voy a decir, yo tengo una anécdota de algo que hoy me arrepiento de haber quitado. Ya, ni modo, va a estar en el DVD para que lo compren. Era un momentito al final donde ella se hacía para atrás a entregarle el casco a él, el casco como que venía en el asiento de atrás. Era un detallito, y gran parte de este proceso creativo era, no lo voy a quitar, pero véndeme la idea, véndeme por qué lo debo quitar. Y creo que al ser tantos fue sumamente enriquecedor el aprender a ver como un todo y no como pues es que yo quiero porque aquí Paola está increíble. No, espérate, o sea, velo como un todo, y este proceso de te la vendo, bueno, ya te la compré, ahora le quitamos esto, y luego yo venderle una idea a Jorge de, oye, es que este silencio está muy largo, no, es que el encierro, sí, pero velo así. Entonces creo que fue más o menos así, y como productores desde guión viendo el todo, ¿no? Ya que hablan de tanto tiempo en la pre. Perdona, ya. No, hay un asunto que es importante mencionar, que el guión estaba primero por bloques completos. Bueno, era claro, sí. O sea, esto quizá fue el más grande de los meollos en toda la postproducción, que originalmente el guión estaba escrito todo el elevador, historia 2, historia 3. El asunto es que, digamos, cada historia en su unidad tenía un desarrollo, un clímax, y había un momento. Entonces lo que venía pasando es que había un clímax y luego volvió a empezar y había otro clímax y había otro. Entonces ahí nos tenían de clímax en clímax. Entonces lo que decidieron mejor era que la película a nivel global, como estructuralmente, se entrelazara de tal forma que fueran creciendo todo el tiempo. Entonces, pero este asunto de decidir hilar las historias en lugar de mantenerlas separadas fue probablemente el mayor tema. A mí me parece un acierto, pero se tuvieron que hacer focus groups para llegar a este asunto, y a mí en particular, bueno, pues el asunto que todos los directores tenemos en algún momento de me están quitando mis escenas, sí, pero la peli ya dura 2 horas y media, güey, sí, pero es que esta escena, sí, y Javi, por ejemplo, muy atinadamente me decía, a ver, si yo le doy 30 segundos más a tu escena, ¿se va a contar mejor? Pues sí, y entonces ya lo probamos y ya, pero no, porque Javi, además de un gran director y un amigo muy querido, es un gran hombre de negocios y no se deja, pero bueno, no pelea como gato patas para arriba cuando se trata de los tiempos de edición. Ahora sí, tú te querías decir algo, ¿no? Es que justamente para decir eso, como escritor Luis Arrieta no tenía de otra, tenía que escribir una historia cada una separada así, pero justamente ese es lo interesante de este proceso de hacer una película con varias historias. El guión no se termina de escribir hasta que se termina la película, y justamente eso fue lo sabroso, porque muchas veces estábamos nosotros mismos dudándolo, decir que es mejor, ¿no? Y yo creo que el resultado final, estamos todos
completamente de acuerdo, no hay nadie que diga estaba mejor haberlo hecho de otra manera. Creo que el consenso, este proceso que no fue fácil, al final estamos nosotros como directores y productores muy satisfechos del resultado final, en donde no se termina la película de terminar de escribir hasta que está terminada la película completamente, ¿no? Bueno, ahora sí, les quería preguntar, ¿cuánto tiempo tardaron en la post? Igual porque lo que acabas de mencionar, yo no sentí las 2 horas y media de película y eso... No dura 2 horas, sino dura 1 hora 45. Duraba. Pero eso es normal, el primer corte siempre dura más de 2 horas. En todo caso, es una película larga, que no se siente tan larga. Y creo que ese es un acierto, igual por el hecho de haber entrelazado las historias. Y en todo este proceso de post, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar a esos consensos? Fue un año de post, ¿no? De que empezamos Fue un año de post, ¿no? a Picture Rock, Casi un año. 10 meses. 10 meses, que para mí es mucho. O sea, en las experiencias anteriores de mis otras películas ha sido mucho más corto el ciclo de postproducción. 38 cortes distintos. Entonces, realmente, y la película dura 1 hora 47 minutos, incluyendo la escena final de los créditos, que está, o sea, yo creo que sí es importante aceptar que en la edición y en la postproducción está realmente recreas o no recreas o la puedes regar o no regar el proceso de la película, ¿no? Y sobre todo en este caso que son 4 historias entre las cuales es una historia completamente única, pues es más sencillo, de hecho, ¿no? ¿A dónde fue el fotógrafo? Ya no Huyó ese fotógrafo. Estreno, háblenos un poquito de cuándo es el estreno de Los Inadaptados y cuál es la estrategia de distribución. Bueno, la película se estrena el 16 de septiembre, o sea, en 2 semanas. Estuvimos en Guadalajara, ya se exhibió públicamente en México 2 veces, en Guadalajara en el festival en marzo, que fue con la copia mojada, llegamos. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar el premio al público, que era el premio que más nos importaba. Cuando llegamos lo dijimos abiertamente, nos encantaría, así sería lo máximo ganar el premio al público, y cuando nos lo dieron, bueno, estábamos súper felices. Qué bueno que nos lo dieron, sino que quemón haber sido. ¿Verdad? Y exacto, no, bueno, al final de cuentas siempre uno llega al festival, pues vamos a ganar un premio, ¿no? Pero sí, nos dijeron, ¿ustedes qué premio esperan? Pues nos estaría increíble ganar, lo dijimos en una entrevista, la primera que nos hicieron ahí, y cuando nos lo dieron, pues estábamos muy contentos. Y se exhibió hace poco brevemente en una función especial en el Festival de Monterrey. Y bueno, se estrena... ¿Y ahora con ustedes? Ahora con ustedes es el CCC, mi alma mater. El himno, y que Carlos se ve. Y bueno, se estrena el 16 de septiembre, con Gus y Arte Cinema distribuye la película. Estrenamos principalmente en el área metropolitana nada más, primero, y luego nos vamos a ir a la ruta del cine mexicano en el resto de la República, porque no alcanza para hacer un estreno nacional como lo hacíamos antes. Ya cada vez el cine mexicano tiene menos copias, pero bueno, esa es la idea. ¿Con cuántas copias? Salimos con 60 copias. Nada más Solo aquí en Distrito Federal, luego se van a ir moviendo. Si somos un hitazo, que ayúdenos a hacer un hitazo, hacemos más luego. Digan que está buenísima, que vayan a verla la verdad. El 16 de septiembre. Sí, tenemos nuestro Facebook, que es www.facebook.com/Los Inadaptados. No sé si Los Inadaptados, sí, Los Inadaptados a secas. Luego tenemos nuestro canal de YouTube. No, ese es el de YouTube. El YouTube es www.youtube, no sé, la cosa es que somos Los Inadaptados, la peli. Y el Twitter es @losinadaptados. Ahí tenemos promociones, concursos, todo, y pues ahí estamos haciendo ruidito. Losinadaptados.com es la... Ah, y nuestra página es losinadaptados.com. Y hay una... ¿Seguimos en pie con el asunto aquel? Seguimos en pie con el asunto aquel, que si en Twitter llegamos a los 25,000 followers antes de la premier, que vamos un poco lentos, hay que acelerar esto. Luis Ernesto Franco y Luis Arrieta van en ropa interior a la premier.
Pues en pelota sí, pero no lo hicimos nosotros, eso fue una onda que tiró Paola Núñez en Twitter, que les dijo, a ver si llegan a tantos seguidores, los reto así, y entonces ellos le contestaron que si duplicamos eso, ella es la que va en... Oye, pero lo jodido es que la maldita sí tiene los 25,000 followers, pero está discreta, pero no. Pero no, lo que también está padre es, hay un concurso que está haciendo Cinépolis online, Cinépolis Online, que es que hacer un video inadaptado de 1 minuto, que tenga que ver con un personaje inadaptado o que algo, también hay un viaje a Cancún o algo así están regalando, no sé. Y hay que hacer un video acerca de las razones por las cuales ustedes son inadaptados. Veo aquí 2 que 3 que podrían ganar. ¿Sin ofender? Sí, no, por supuesto, sin ofender. Y bueno, también una forma muy interesante de contacto y de retroalimentación son nuestros twitters personales. Les sugiero que si quieren seguirnos tomen nota. Mi amigo Jorge es Ramsúa, de Ramírez Suárez, Ramsúa. Javier es J. Colinas. Javier es J. Yo soy @elastronauta, todo pegado. Y mi amigo es, no, eso es imposible, dilo tú. Y dale algo. Y con H y dale. Y dale algo. Que además es el que más tiene. Sí, él es el que más followers tiene, nosotros, bueno. Pero bueno, síganos porque de ahí podemos mantener la comunicación, podemos establecer un diálogo que finalmente buena parte de las razones por las que uno hace películas es para poder conectarse con el público y para poder retroalimentarse y para poder mantener este ciclo creativo y mantenernos con la creatividad girando y mantenernos entrenados. Entonces, por favor, recomienden mucho la película. Pues únanse al Twitter de Los Inadaptados y al nuestro, pues también a nuestro Facebook y a todos lados, participen si les veo posibilidades y agradecer mucho el espacio del CCC, que es gran escuela de cine world class, de las mejores del mundo. Yo acabo de ver las instalaciones nuevas de esta escuela que hace muchos años que no venía y la verdad ya me quiero inscribir. Yo editaba en novela vertical con una cámara Bolex de cuerda, así hacíamos, o sea, sí, hace 20 años. Proyectos, ya terminaron una peli, proyectos individuales o en conjunto de cada uno. Y ahorita ya terminé de rodar mi primer largometraje yo solito como director, se llama Duelo. Ahorita justo estamos editando, un poquito lentos por la promoción de Inadaptados. Y pues estoy ahí echándole candela para que esté lista para el próximo año. Es un thriller político. Bueno, yo estoy desde hace ya un par de años desarrollando un proyecto bastante personal, bastante que quiero mucho, que es una película en coproducción con Alemania. Estoy muy muy contento porque ya me dijo una actriz alemana que es un ícono del cine alemán que sí, que es una señora ya de 67 años hoy en día, pero que era una belleza en los 70s, 60, 70s, hizo casi todas las películas con Fassbinder, que se llama Hanna Schigula. Y es una historia que sucede tanto en México como en Alemania, es una coproducción que está prácticamente muy avanzada ya para empezarla a hacer muy pronto y bueno, pues es lo que estoy ahorita y promoviendo Los Inadaptados, ¿verdad? Yo ahora estoy en desarrollo de mi segundo largometraje individual y se llama 4 lunas. Ha sido un proceso muy complejo porque es una película de temática gay y sea que uno lo quiera creer o no, este país sigue un poco muy atrás, entonces bueno, la verdad es que ha sido complejo, es una gran película, hemos reunido un reparto extraordinario y creo que la historia es bellísima y bueno, estamos trabajando en eso, esperamos empezar a filmar a principios de este año y completarla a principios de este año, ya pasó eso. Septiembre, chiquito, septiembre. A finales de este año es lo que yo quería decir. Los fármacos me tienen muy mal. A finales de este año empezar a filmar, por ahí de finales de noviembre, diciembre, que quiero yo creer que es como una buena situación porque Los Inadaptados, que ha sido tan bella y tan exitosa, pues finalmente se empezó a hacer como en esas fechas también. Entonces, y además estoy en trabajo de promoción de varios cortometrajes. A mí me parece muy importante que alguien como director se mantenga trabajando y se mantenga entrenado, y hacer una película pues finalmente toma tiempo, requiere mucho esfuerzo de inversionistas, de postproducción,
de todo. Entonces a mí me parece que entre tanto uno puede mantenerse produciendo y desarrollando cortometrajes. En este caso hay un cortometraje que se llama Jet Lag, que ahora va a competencia oficial en Morelia, y estamos terminando otros 2 que hicimos en Francia y uno más que hicimos en Cuba, que probablemente estén estrenándose el año que entra. Uno se llama La Belle Mer, otro se llama Summer y el otro se llama Papi Florida. Entonces, bueno, pues cuando oigan alguno de estos títulos, por supuesto que no se van a acordar, pero a lo mejor algunos sí, entonces van y los ven porque están muy bien. Y pues en eso ando levantando mi largo y viendo a quién le saco dinero. En eso andamos todos, pienso. ¿No? Claro, sí. Carlos. Bueno, yo como se puede ver soy piruja de varios congales. Es verdad. Bueno, yo terminé este año la peli con Javi, la de Duelo. Justo a finales del año pasado terminé una película con Sebastián, que está ahí en la esquina sentadito, una película sobre Juan Orón. La verdad es que estoy en una etapa absolutamente comercialera, haciendo comerciales, y voy a comenzar a preparar pronto la película de Jorge. ¿Cuándo? Eso, ahorita me invitaron a hacer juez de un concurso que está padre, una historia que se llama Desafío Express, que son unos cortometrajes con teléfonos, que está padre. Sí, o sea, me parece que está padre porque finalmente yo soy de la teoría de que de pronto las herramientas son importantes, pero lo que más importa es quién las usa, ¿no? Entonces yo creo que si tienes una historia que contar, de pronto no importa si tienes una Alexa o un teléfono mientras cuentas la historia, ¿no? Como los cepillos de dientes que dicen, uno ves que salen los cepillos que giran, que da vueltas, que se te mete hasta la lengua por todos lados, y que uno le pregunta a su dentista, oye, ¿cuál es el verdaderamente buen cepillo? Y te dice, mira, es que el cepillo no es lo que importa, sino cómo lo usas para cepillarte. O sea, no importa, entonces las cámaras son un poco eso, no importa tanto la cámara, sino cómo la usas. Aquel que te dice, oye, qué chingón las fotos toma tu cámara. No, pues bueno, estás en llamas, man. Así me pasó en un videoclip con una compañera. Luego les digo, cualquier dijo, ¡ay, qué buena cámara! Grosera. Pero una razón por la cual pueden seguir a Dale Algo en Twitter es porque normalmente postea imágenes muy bellas y todo, y ahora que mencionaba Orol, y bueno, ahora que está aquí, pues nuestro amigo Sebastián, que unas fotos bellísimas, y que a mí me encantó lo que estábamos viendo de Orol, pero finalmente es una buena forma de estar compartiendo pues cositas de uno. Bueno, pues en esa ando, ahí pirujeando con varios congales. Y pues muchas gracias, la verdad fue un gusto regresar a la escuela después de tanto tiempo, qué padre. Están súper padres sus instalaciones, chavos, sáquenles jugo. Bueno, el martes que viene León Sermet con la película del efecto tequila, una película que hasta cierto punto sufrió de la censura. Bueno, la va a proyectar aquí en la escuela. Y pues muchas felicidades de nuevo por la película, una película muy honesta, una gran película de muy buena manufactura que se aleja de la comedia de pastelazo, ¿no? Pues nada, muchas felicidades y pues gracias por venir y gracias a ustedes también por venir. Muchas gracias. Sugerencia sutil, recomiendo.